Capítulo 13. Envejeciendo con la polio. De acuerdo a Jim Cohen, director y fundador del Centro para el Envejecimiento de la Universidad de Washington, Salud y Humanidades, tendemos a pensar que envejecer tiene puramente efectos negativos, e incluso los expertos lo definen como envejecer de buena manera, como la manera de saber ir hacia abajo. Esta actitud está empezando a cambiar y la idea de que esto es así en la población general, pero todavía tenemos mucho que aprender sobre el envejecimiento, puesto que es un campo relativamente nuevo. De hecho, es tan nuevo que todavía no hay acuerdo sobre cuáles son sus conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué es envejecimiento? ¿Cuándo empieza? ¿Qué lo causa? ¿Existe algo así como un gen anti-envejecimiento o estamos automáticamente programados para envejecer y morir? Con estas cuestiones en mente, no debería ser una sorpresa de que no haya consenso sobre lo que es envejecimiento, además en personas con discapacidad. Este capítulo remarca el trasfondo histórico del envejecimiento sobre la discapacidad, los factores que contribuyen a envejecer correctamente en personas sin discapacidad y descubrimientos interesantes y recientes sobre las consecuencias del envejecimiento en diferentes grupos con discapacidad. Trasfondo histórico. El primer esfuerzo sistemático para empezar a entender los nuevos problemas de salud en personas que envejecen con polio empezó a principios de los años 80, cuando dos conferencias internacionales se pusieron en marcha sobre los efectos tardíos de la polio en Georgia. Aunque el objetivo de estas conferencias no era específico sobre el envejecimiento, ellos estudiaron mucho y trabajaron para extender este campo y entender cómo la patología puede traer nuevos problemas de salud que se estaban experimentando en personas con polio hace muchos años y que ahora estaban envejeciendo. En 1987, Roberta Tichman, en su libro pionero Envejecer con una discapacidad, propuso el primer concepto para este campo, basándose en entrevistas intensivas con pequeños grupos de personas que estaban envejeciendo con polio y con problemas en lesiones en la médula espinal. Desde entonces, una gran cantidad de datos ha sido publicada, principalmente gestionando los problemas en la espina dorsal y en la polio. Cuando revisamos estos datos, sin embargo, nos damos cuenta de que hay una naturaleza muy descriptiva, pero que falta énfasis en una etiología de cómo se interviene efectivamente. Por ejemplo, sabremos que hay mucho sobre la prevalencia del dolor de hombros en personas con problemas en la médula espinal y que hay debilidad muscular en los supervivientes de la polio. Y también sabemos sobre sus patologías que están debajo de ellas. Sin embargo, no tenemos un plan buenamente desarrollado de investigación y de estudios que analice los múltiples efectos para su prevención. Esto es entendible por la simple razón de que solo recientemente muchas personas con discapacidad no vivían tanto tiempo como se vive ahora para envejecer. En 1985, una persona normal, sin discapacidades, vivía unos 50 años, comparados con los 16 años con una persona con síndrome de Down cuando normalmente morían. Además, en 1945, cuando una persona tenía problemas en la médula espinal, se le daba una esperanza de vida de 2 años desde que se le detectaba la enfermedad. Todos sabemos que estos datos han cambiado drásticamente durante los últimos 60 años, puesto que se han mejorado los sistemas de salud, los antibióticos, la fisioterapia, la tecnología y muchos avances en la medicina de rehabilitación. De todas las grandes discapacidades, los cambios más espectaculares han ocurrido entre las personas con daños en la médula espinal, los cuales ahora tienen una experiencia de vida que se aproxima más o menos a la de la población general. De acuerdo a Brian Kemp, el líder en el campo de la investigación con discapacidad para personas que envejecen, el primer grupo que se dio cuenta de que el envejecimiento no estaba yendo bien fue la población con polio. Las personas
quienes estaban funcionando con dificultades desarrollaron problemas menores y esas limitaciones moderadas fueron eventualmente desarrollándose en discapacidades mayores. Según los profesionales y los consumidores, se dieron cuenta en las 2 últimas décadas de que este fenómeno no se estaba solo reduciendo a aquellas personas que hubieran tenido polio muchos años antes, pero que además estaba ocurriendo a otras personas que sin tener polio habían tenido otros tipos de discapacidad y con el envejecimiento sus problemas estaban empeorando. Además, tenemos que recordar que la discapacidad no es un concepto aislado. Cualquier investigación en este área necesita tener en cuenta, entre otras cosas, el grupo de edad, la severidad, la progresividad de la enfermedad respecto a su estaticidad, la presencia de comorbilidades, etc. Del 20 al 25% de personas con daños en la médula espinal están desarrollando ahora problemas médicos que incluyen problemas cardiovasculares, osteoporosis o problemas de intolerancia a la glucosa. Además, individuales con problemas cerebrales tienen un gran ratio de problemas ortopédicos y caídas, y aproximadamente 1/3 de las personas con síndrome de Down desarrollan Alzheimer según envejecen, sobre todo cuando empiezan a alcanzar los 50 años. Esto quiere decir que cualquier persona que de joven tuviese cualquier tipo de problema físico o discapacidad tiene un muy gran riesgo de desarrollar problemas funcionales y cambios, así como nuevo dolor, debilidad y fatiga según se envejece. Cambios similares a lo que vemos en personas con el síndrome postpolio. Envejeciendo en personas que no tienen discapacidad. Si envejecer con una discapacidad acelera normalmente el envejecimiento, como algunos dicen, ¿qué es entonces envejecer normalmente? El doctor Cohen escribe: descubrimientos recientes en neurociencia muestran que un cerebro que envejece es más flexible y se adapta de lo que nosotros habíamos pensado. Los estudios sugieren que las partes izquierda y derecha del cerebro se integran mucho mejor durante los 50 años, haciendo que crezca mayor creatividad. Y muchos datos científicos han confirmado que la regla de lo usas o lo pierdes puede tener sentido en este caso, mostrando que cerebros de 60 y 70 años crecen más fuerte según se usan y se retan. A pesar de esta información reveladora sobre el cerebro, la mayoría de nosotros estaría de acuerdo en pensar, y que es sentido común, que también cuando observamos nuestro cuerpo, por ejemplo, sabemos que la salud de una persona de 70 años no puede ser mejor que la de una de 20 años, por ejemplo, y si se pueden a correr, incluso si ambos están en una condición física excelente. En un sentido, ambos están envejeciendo, pero uno tiene 50 años menos que el otro. Durante ese tiempo ha habido y habrá un declinamiento gradual en la capacidad de cada órgano de su sistema sobre un 1% por año. La zona de amortiguación o reservas entre alguien con una capacidad máxima y su capacidad de desempeño cada día empieza a bajar o a descender entre los 20 y 30 años. Por ejemplo, la creatina y las funciones pulmonares, ambas, descienden aproximadamente un 1% cada año a partir de los 30 años. El ratio de declinamiento puede cambiar de persona a persona dependiendo de su genética, su estilo de vida o enfermedades. Sin embargo, cuando una enfermedad resulta en una discapacidad crónica, es muy raro de que el máximo de capacidad se pueda ganar otra vez. Por ejemplo, una mujer joven con daños cerebrales que haya estado hospitalizada durante 10 años, cuando se recupere, nunca volverá a tener la misma capacidad de masa ósea en sus huesos según la tuvo, aunque comparemos con una persona de su edad sin discapacidad. Si esto es así, entonces, ¿cómo gestionan los profesionales de la rehabilitación a las personas que están envejeciendo con una discapacidad? Y entonces, ¿cuándo deberían empezar las intervenciones? ¿Hay algo que podamos aprender de nuestros compañeros en
gerontología, los cuales han estado preocupados sobre el envejecimiento en personas sin discapacidad durante tantos años. En 1998, Rowe y Kahn publicaron un libro llamado Envejecer exitosamente. Este era un sumario de una gran multiaños, multilugares proyecto fundado por la Fundación MacArthur. Las mayores conclusiones son engañosamente simples. Los investigadores identificaron tres factores principales que se muestran en la figura 13.1, los cuales deberían contribuir a envejecer exitosamente. Primero, una gran actividad mental y físicamente dentro de sus posibilidades. Segundo, un gran compromiso con la vida. Y tercero, bajos factores de enfermedades o de discapacidad controlados. Esto es, para ellos, envejecer exitosamente se dividía en 3 puntos. Evitar las enfermedades y discapacidades en la medida de lo posible. Segundo, un gran compromiso con la vida y su significado. Y tercero, el mantenimiento de las actitudes cognitivas y la función física siempre que sea posible. Envejecer con discapacidad. Aunque se utilicen diferentes maneras de hablar o de decirlo, los profesionales de la salud siempre persiguen los mismos objetivos cuando se trata de envejecer y personas con discapacidad. Por ejemplo, aquellas personas con problemas en la espina dorsal se les anima a que mantengan el mayor nivel de actividad física posible. Esto lleva a cabo independencia en los cuidados, ejercicios para mantener y mejorar la fuerza y la resistencia, andar con artilugios de ayuda y participar en deportes con moderación. A estos les anima a que mantengan su actividad en la vida en la comunidad, a que acaben su educación, consigan un trabajo y que vivan independientemente. Y también son aconsejados para que lleven a cabo medicina preventiva. Esto es evitar infecciones innecesarias, presión arterial, que se hagan ejercicio regularmente, que tengan una dieta equilibrada y que mantengan un control del peso. Esto es muy importante. De alguna manera es difícil no estar de acuerdo con algunos de estos objetivos, excepto cuando pensamos en ello como algo que se debe mantener a lo largo durante toda la vida. En algún punto, para algunas personas con discapacidad, algunos de los objetivos para envejecer de la manera correcta se empiezan a chocar los unos con los otros. Por ejemplo, vamos a imaginar una persona de 25 años que es parapléjica, que siempre va en la silla de ruedas y que juega al baloncesto, que tiene un trabajo a tiempo completo enfrente de un ordenador y que está casado y es padre de 3 niñas. Parecería la manera perfecta de vivir para una persona así. No obstante, si tenemos en cuenta que esta persona viviría así durante toda la vida, ¿qué consejo le daríamos? Puesto que los profesionales de la salud no han empezado a pensar en esto hasta muy recientemente, y ciertamente no durante la polio o durante la rehabilitación del síndrome postpolio. ¿Cuál es la mejor guía que le podríamos dar a este hombre? ¿No tener ningún cambio? ¿Dejar de jugar al baloncesto para preservar sus hombros? ¿No tener más niños? Ahora cambiemos el escenario suavemente. Vamos a imaginar un superviviente de la polio de 52 años, el cual está todavía trabajando, ayuda a su esposa enferma y a sus padres, y ahora esta persona está teniendo fatiga, debilidades y una pierna debilitada. Además, dolor en ambos hombros y tiene que andar siempre con 2 bastones. ¿Qué le recomendaríamos? Si nos ceñimos a la teoría, envejecer exitosamente dice que tienes que estar físicamente activo y involucrado en tu vida. Pero, por otro lado, evita el que estés enfermo y los riesgos que puedan crear enfermedades o empeorar tu discapacidad. Volvamos al supuesto del hombre que juega baloncesto. Con 30 años y la paraplegia, el hombre tiene una promoción en el trabajo y tiene que dejar el baloncesto porque le duele mucho el hombro. Además, él ha ganado 20 kilos y su mujer ha dado a luz a su segundo hijo. Algunos estudios nos dirán que con la enfermedad crónica que tiene
cómo va a ser su vida a partir de ahora con el incremento de la discapacidad. Osteoporosis, artritis en los hombros por sobreuso, ganancia de peso que puede ser casi obesidad, hipertensión e incluso diabetes. ¿Puede cambiar su estilo de vida y evitar minimizar algunos de estos problemas de salud? La respuesta es sí. ¿Puede él evitar todos estos problemas de salud juntos? Bueno, eso es más improbable. Si él reduce sus actividades cardiovasculares, su dolor de hombros puede mejorar, pero a costa de que él va a ganar más peso, puesto que no puede hacer deporte, más posibilidades de tener enfermedades del corazón, diabetes e infartos. Ahora volvamos al superviviente de polio. Las opciones para él también son limitadas y dependen de sus circunstancias específicas. Antes de que podamos pensar en alguna forma de ejercicio, tenemos que eliminar el dolor de hombros, hacer que se reduzca el nivel de fatiga y tratar la debilidad. Idealmente, esto incluiría usar una silla de ruedas o una silla de ruedas motorizada, bien como una moto de 3 ruedas para utilizar en la calle. Tener acceso a plazas de parking para minusválidos y tratar de pedir el trabajar desde casa con las acomodaciones que permitan tomar descansos o incluso tener videoconferencias la mayor parte del tiempo. Una vez el dolor de hombros ha sido resuelto y si los brazos están libres de polio, las extremidades de arriba podrían ejercitarse con un programa muy suave. Eso sería una opción realista. La línea base de esto es que es una decisión difícil de tomar para este tipo de personas que se encuentran con este tipo de discapacidad o polio. Envejecer y la discapacidad, ambas cosas, producen cargas y esto carga los órganos de las personas y asimismo a su cuerpo entero. Todo junto es más grande que la suma de sus partes. En estos momentos no disponemos ni de los mejores datos ni de la sabiduría para tomar las mejores decisiones, pero definitivamente está claro que la situación ha mejorado desde los primeros momentos de la epidemia de la polio. En aquellos días el objetivo era primariamente el maximizar la función física, para así llevar a cabo una vida independiente y desaparecer de alguna manera entre la multitud sin que las circunstancias de tu polio impidiesen hacer tu vida de manera normal. Nunca nadie hubiera pensado lo que quizás ha pasado en 20, 30 o 50 años a lo largo del tiempo desde ese momento. Ahora nos damos cuenta de que virtualmente todas las personas con discapacidades crónicas han desarrollado segundas condiciones. En un estudio que se llevó a cabo en 2001 en el estado de Washington, el 87% de los respondientes con discapacidad dijeron que sentían un aumento de su discapacidad que podría categorizarse como una segunda condición, comparada con el 49% de personas que estaban envejeciendo en esa edad sin discapacidades. Las 8 condiciones que se marcaron como secundarias o más nuevas fueron dolor, problemas de peso, fatiga, dificultades para llevar a cabo la vida en comunidad, caídas y lesiones, problemas de sueño, dolores musculares y problemas en el intestino y la vejiga. Más preocupantes fueron los datos de un estudio sobre el envejecer con discapacidad que se llevó a cabo en la mitad de los años 90 en California. Las personas de mediana edad, personas con polio, artritis reumatoide o ataques al corazón, tenían mucha prevalencia. Además, había diabetes, hipertensión y enfermedades coronarias en grandes rasgos comparados con la población general. Esto significa que tener una discapacidad crónica, o al menos una de estas 3 discapacidades, aumenta grandemente la posibilidad de tener otra nueva enfermedad crónica según pasan los años. Para los profesionales de la salud, como es mi caso, esta información genera bastantes problemas, puesto que no disponemos de los estudios necesarios para entender mejor por qué ocurre esto y cuál es la mejor manera de prevenirlo y tratarlo. Esto significa que hay un mayor riesgo de problemas metabólicos cuando diabetes, hipertensión y problemas del corazón aparecen juntos en personas con discapacidad, o
se debe simplemente a que si se envejece con discapacidad se crea una nueva condición que quizás pueda ser llamada el síndrome de envejecer con discapacidad, que genera más problemas. Medicina de rehabilitación y envejecimiento. Para aquellas personas como nosotros que estamos leyendo este libro o profesionales de la salud, los cuales estamos interesados en mejorar nuestro entendimiento de la discapacidad y el envejecimiento, deberíamos empezar por lo que ya sabemos, lo que se entiende como envejecer exitosamente en lo que son las personas sin discapacidad. Como hemos visto en este sentido, mucho de lo que se dice es sentido común. No obstante, ello no requiere de una mentalidad específica. Esto es, no hay una manera de que todo valga para todos. Esto significa buscar y buscar hasta que tú encuentres el equilibrio entre tu actividad y descanso, entre ejercicio y relajación, sobre todo para personas con síndrome postpolio. En personas con síndrome postpolio en el hospital hacemos muchos estudios en los supervivientes, en aquellas extremidades que creemos que no están afectadas por la polio. Estos músculos y extremidades que no están afectadas por la polio para nosotros son tesoros y todo lo que podamos hacer para preservarlos debe hacerse, siempre que sea dentro del sentido común y mejore el sistema cardiovascular y físico. El reto es igual para otras personas con otras discapacidades. Encontrar aquellos puntos, aquellos músculos, aquellas articulaciones que pueden ser utilizadas sabiamente y con cuidado en un programa de ejercicios. La misma estrategia debe usarse para la vida en comunidad, maximizando nuestras habilidades físicas y emocionales, siempre teniendo en cuenta nuestras reservas musculares, de fatiga, etc., evitando otras enfermedades o aumentar la discapacidad que ya tenemos. Además, las personas con discapacidad tienen que trabajar mucho esto a nivel mental, maximizando su gestión del día a día. En un sentido, estas reservas mentales, físicas y emocionales son sus recursos más importantes. Realmente, los profesionales de la salud nos encontramos con ambas cosas, un dilema y un reto. El dilema es cómo buscar el equilibrio entre una buena práctica de rehabilitación para supervivientes de la polio y otras personas con discapacidades aún hoy, sin que se aumente el riesgo de que se desarrolle otra discapacidad o se empeore la que se tiene o que el envejecimiento empeore. El reto es cómo saber lo que se acepta para cada persona, hasta qué punto podemos tomar riesgos a la hora de hacer ejercicios y envejecer, y cómo proveer una guía sabia para mejorar la salud y la vida, no solo aumentar la vida, sino vivir con salud, sin tratar de causar mayores daños y sin tratar de causar más deficiencias en un cuerpo dañado. No tenemos todavía una base de datos lo suficientemente amplia de investigación para comprobar esto. De alguna manera, todos nuestros pacientes están envejeciendo, independientemente de lo viejos que sean. Todos envejecemos y todos morimos. Y todos tenemos diferentes tipos de riesgos, sean unos, sean otros. Y sin ser particularmente inteligente, ya sabemos que la base de los estudios que hemos tenido es que esto va a seguir siendo así. Si, por ejemplo, hablamos de una persona de 20 años parapléjica, la cual ha empezado a fumar recientemente, nuestro trabajo va a ser decirle, oye, deja de fumar. Lo mismo va a pasar cuando una persona en una situación de discapacidad empieza a jugar al baloncesto o al rugby. En ese caso va a ser un reto diferente, pero también tendrá que dejarlo en un momento dado. Si tienes la oportunidad, trata de ver la película Murderball, o como se diría en español, Murderball. Se deletrea Murderball, la cual es un documental estilo drama sobre las sillas de ruedas y el rugby. Quizás la mayoría de nosotros no hemos jugado Murderball o Murderball cuando éramos jóvenes, pero ¿no es cierto que pusiste a tu cuerpo en los límites haciendo cualquier otra actividad, bien sea haciendo deporte en tu vida diaria?
¿No es cierto que aunque te dolía o pensabas que estabas bien, seguías yendo al límite hasta que te agotabas? Si lo supieses o lo hubieras sabido, ¿hubieras actuado de manera diferente? Una aproximación sana y efectiva al envejecimiento. Normalmente en inglés envejecimiento se pronuncia aging, lo cual se deletrea A, G, E, I latina, N, I, G. Esto siguiendo claro el deletreo británico, lo cual vamos a tratar de trabajarlo con un juego de palabras donde cada letra tiene un significado, para tratar de hacer una aproximación sana y efectiva, como decíamos, al envejecimiento. Siendo así, la A de actitud, mantener una actitud positiva respecto a la vida y de las oportunidades que siguen en el camino y que están delante de ti. Genética, aquí no se puede hacer mucho. Puedes pensar en tus padres y en tus abuelos y tener alguna idea de quizás cómo se vaya a reflejar en ti, lo que no obstante no tiene por qué ocurrir. Por otro lado, según nos volvemos más viejos, nos volvemos más sabios. Y parece que la genética, aunque como mencionábamos es importante, también como hemos mencionado, no tiene por qué desarrollarse de la misma manera, puesto que hay una evolución continua y hay cambios para todo el mundo. Esto es algo que se está descubriendo ahora. Ejercicio. Trata de hacer de la actividad física parte de tu rutina diaria, incluso si eres discapacitado. Ten en cuenta de tus limitaciones, pero trata de moverte dentro de ese marco. Los beneficios, especialmente cardiovasculares, son enormes. Intereses. Si te gusta, puedes realizar actividades en la sociedad que te hagan sentir bien. Si no, algo que te guste hacer. Dar un paseo, que mantenga tu mente activa, como leer un libro, escribir, dibujar, y tu cuerpo. Hacer ejercicios, ir al teatro, cualquier tipo de interacción que te haga sentir bien o de actividad. N. Nutrición. Come de una manera sana, equilibrada, que incluya diferentes tipos de comida, con mucha variedad, especialmente de frutas, verduras, vegetales y cereales. Evita comer carne todos los días. Una dieta nutritiva se combina con actividad física regular, lo cual te puede ayudar a estar en forma y mantenerte en el peso que tú quieres, siempre teniendo en cuenta los límites y marco de trabajo que tú debes encontrar para sentirte bien. G. Líbrate de los malos hábitos, como fumar, beber o no utilizar los dispositivos o artilugios que te ayudan a moverte bien a lo largo de tu día a día, sea lo que sean, desde el cinturón del coche hasta tus bastones. Puntos importantes a recordar. Los supervivientes de la polio han sido el primer grupo en el que se ha mostrado que las personas con diferentes discapacidades envejecen diferentemente. Esto es, que aquellos que estaban funcionando sin dificultades han desarrollado problemas menores y aquellos que tenían dificultades moderadas han desarrollado mayores discapacidades. Envejecer es un fenómeno natural que no se puede prevenir, todos vamos a morir. Sin embargo, envejecer exitosamente se lleva a cabo a través de tres factores principales. Utilizar la mente de manera adecuada, utilizar el físico de manera adecuada, llevar tu vida de una manera adecuada y tratar de prevenir continuamente los riesgos de enfermedad o de aumentar la discapacidad. Los profesionales de la salud tienen que buscar maneras para que haya un equilibrio en la rehabilitación en personas con discapacidad, para prever lo que se llama el envejecimiento rápido del mañana, que de repente se pegue un paro en la salud. Además, estas personas, los profesionales de la salud, encuentran un reto porque tienen que buscar un equilibrio entre el riesgo de hacer ejercicio demasiado poco o hacer demasiado ejercicio, proveyendo una guía sabia que aumente el tiempo de vida, pero no solo el tiempo de vida, sino el tiempo de vida de una manera con calidad.